Los hermanos que estuvieron trabajando ayer desde tempranísimo en la mañana hasta bien tarde. Yo estaba en la casa y decía, qué raro, no me han llamado todavía para conectar la alarma. Estuvieron trabajando en la decoración para este tiempo que trata sobre nuestro 5º aniversario. A este lado usted puede ver los ministerios que nosotros tenemos, para que usted pueda meterse en algún ministerio, para que usted pueda recibir la palabra en grupos más pequeños quizá, y ahí está, y pueda servir tal vez. Entonces puede analizar, aquí están los ministerios y aquí están las áreas de servicio que tenemos dentro de la iglesia: aseo, limpieza, arte de decoración, benevolencia y proyección social, mantenimiento. Usted va poco a poco a irse dando cuenta de las personas que tenemos involucradas acá. Va a ir conociendo a las personas encargadas. Falta un área de servicio, eso es pues un error mío, y es la de bienvenida. Tenemos un grupo también, un área de servicio que está dando bienvenida y que a veces usted lo ha visto. A veces le dan a usted un chocolatito si da un versículo o si, no sé, lo ponen a hacer algo o hay maneras, se han tomado fotos, bueno, de hecho, yo doy gracias a las personas que están ayudándonos en esto, en estas áreas. Vamos a orar para pedirle al Señor su guía en este momento para exponer su palabra. Dios mío, yo reconozco que todo lo que tenemos te lo debemos a ti. Gracias, Señor, eres santo. Ahora estábamos cantando esto. Tú eres santo. Y eso es fuerte. Tú eres santo, nosotros no. Pero no nos podemos escudar o excusar, como a veces se escucha, ni que yo fuera santo. Bueno, es que claramente Pedro dice que nosotros también tenemos que ser santos en nuestra manera de vivir. Y así como tú eres santo, nosotros también tenemos que ser santos. Ayúdanos, Dios, en ese proceso, porque es un proceso de toda la vida. No es una cuestión que se logra inmediatamente. Y santidad no quiere decir vivir inmaculadamente, sin pecado, porque todos somos pecadores y este mundo invita y nos impulsa a pecar. Padre, yo te quiero pedir que ahora me ayudes a exponer la Biblia con claridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando el libro de Esther. Hoy es la penúltima lección y, si Dios lo permite, de hoy en 8 terminamos el libro de Esther, concluimos el libro de Esther. Ya llevamos 3 libros en línea, en Esdras, Nehemías y Esther, de un periodo difícil para los judíos. Después de eso vamos a entrar a unos tópicos diferentes, va a ser temático, y luego abordaremos un libro del Nuevo Testamento. Hoy voy a hablar acerca de cómo derrotar la carne. Siempre estamos en el libro de Esther, hoy en el capítulo 9, cómo derrotar la carne. La semana pasada hablamos sobre presentar defensa, ¿recuerdan? Presentar defensa contra la carne. Hoy veremos algo diferente. Hoy vamos a ahondar más. Hoy vamos a ver cómo no solamente presentar defensa, sino cómo vencerla. O sea, no solamente cómo pararnos firmes, sino cómo vencer, cómo derrotar la carne. Cuando usted habla o escucha sobre la carne, viene una pregunta: ¿qué es la carne? Y eso, entonces en la pantalla, ahí está, ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Bueno, cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la naturaleza en la persona carente de Dios. La naturaleza que nosotros tenemos carente del Espíritu de Dios. Todo el mundo tiene a Dios en su corazón. No, no. Como vamos a ver ahorita. Cuando hablamos entonces de la carne, estamos hablando de la naturaleza carente en el ser humano del Espíritu de Dios, dominados por el pecado. La naturaleza humana sin Dios. En la Biblia hace referencia varias veces a la carne, ninguna de ellas es buena. Cuando en la Biblia se habla sobre la carne, en ningún momento se habla de que la carne tiene algo de bueno. La carne no tiene nada de bueno. Su carne, mi carne, no tiene nada de bueno. La carne de su esposa, su esposo, sus hijos, no tiene nada de bueno. Quiero ponerle 5 aspectos de la carne
para que vean que ninguno de ellos es bueno. La carne es muy pecaminosa. La carne no obedecerá a Dios nunca. La carne no puede conocer a Dios. La carne no puede agradar a Dios. Y la carne no puede mejorarse. No puede. Hay gente que piensa que puede reformar la carne. La carne no puede jamás ser reformada. La persona que conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, en otras palabras, la persona que se ha entregado para que Él le salve, para que Él perdone sus pecados, esa persona tiene la capacidad de derrotar al diablo y derrotar la carne. ¿Por qué? Debido a que el Espíritu Santo de Dios es implantado en él o en ella cuando reconoce a Jesús. Cuando la persona llega al convencimiento y dice, yo me necesito entregar a Cristo, yo me entrego a Jesús para que Él sea mi Salvador, entonces inmediatamente la Santa Trinidad viene a vivir dentro de nosotros. Viene a vivir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de nosotros. Él es Jesús el que empieza a reinar en nuestra vida. Por eso la persona que no tiene a Cristo no puede, es incapaz de vencer. No tiene a Dios viviendo en él. Está tratando de hacer algo en sus propias fuerzas, está tratando de renovar un entendimiento que está torcido, corrupto, no puede. No ha nacido espiritualmente. Sigue bajo la condenación de Dios, sigue siendo esclavo del mundo, sigue siendo esclavo del diablo, sigue siendo esclavo de su carne. Se lo explico un poco. Cuando Dios hizo a Adán y a su esposa Eva, su carne era perfecta. Su carne no tenía los problemas que hoy día tenemos. No tenía pereza, no tenía apatía, no tenía rebeldía, no se oponía, no peleaba, no se disgustaba, no dejaba que sus emociones saltaran, no se enojaba y perdía el control. No tenía ninguna inclinación Adán y Eva a hacer el mal, no. Adán y su esposa no tenían ganas de pecar en ninguna manera. Querían hacer siempre lo que agradaba a Dios. Caminaban con Dios, disfrutaban de la presencia de Dios, pero cuando ellos pecan, Dios quita su espíritu de ellos. Cuando el ser humano peca, cuando Adán y Eva pecaron, Dios quita su espíritu. Por eso el hombre se esconde. Cuando Dios intenta buscarlos, el hombre se esconde. Ya no tenían al Espíritu de Dios en ellos. Dios retira su espíritu y entonces la carne se vuelve pecaminosa. Ahí es donde entran todos nuestros problemas emocionales. Ahí mismo, ahí en ese momento. Entonces la carne se corrompe en el ser humano y los hijos de Adán y Eva, a ellos se les pasa esa naturaleza y a los hijos de los hijos, hasta usted y yo, hasta nuestros hijos, hasta los bebitos que tenemos ahí en la cuna, ya vienen con una naturaleza pecaminosa, torcida e inclinada a pecar. Nadie tiene que enseñarle a pecar a un niño, nadie. Nadie tiene que enseñarle a ser egoísta, jalarle el pelo al otro, golpearse, ser agresivo. Nadie le enseña a un hijo a tener complejos y a meterse ahí en un rinconcito. Así que nadie, solito, ya lo trae, bien inclinado hacia el mal. Vea Génesis capítulo 6, versículo 3. Génesis capítulo 6, el libro de los orígenes dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El ser humano es carne. Estamos hablando aquí del tiempo de Noé. El hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Todos los días, todos nosotros, ustedes, yo, tenemos una lucha, una guerra civil, como dije la semana pasada, entre dos naturalezas. Todos los días combate en nosotros el espíritu y la carne.
Estoy hablando de las personas que tienen a Jesús. Los que no tienen a Jesús no tienen esta lucha. Tienen otras luchas, pero esta lucha espiritual no la tienen. Pablo tenía esa misma lucha, el gran apóstol San Pablo. A veces la gente piensa, no, el pastor seguramente no tiene luchas. Claro que sí, como un día esto lo dije, yo tengo tentaciones muy fuertes. Muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque si yo meto la pata, yo me descalifico para estar en la posición que estoy. Y el diablo quiere que yo meta la pata. ¿Sí? El diablo quiere que yo me jale un tortón. Y por eso me pone grandes tentaciones para que yo peque. Y como dice la Biblia, hiere al pastor. ¿Y qué va a pasar con las ovejas? Se dispersan. La lucha, yo la tengo, usted la tiene. Y a veces cuando leemos sobre el apóstol San Pablo, decimos, no, hombre, ese hombre era, sí, bárbaro. Era como Jesús. Él quería ser como Jesús, pero no era Jesús. Él tenía una lucha. Romanos capítulo 7. Vea la lucha que Pablo tenía. Romanos 7. Es la misma suya y mía. Versículos 18 al 20. Y yo sé, dice Pablo, que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mi carne. Es frustrante y es molesto. Dígame si no es cierto. Es frustrante y es molesto conocer a Cristo y tener malos pensamientos. Es frustrante y molesto conocer a Cristo y hacer las cosas que la Biblia claramente dice que son contrarias a Dios. Es frustrante y es molesto mentir. Es frustrante y es molesto perder el control de mis estribos. Es frustrante y molesto contestar mal, actuar mal, pensar mal. Ahora, digo, es frustrante y molesto para las personas que conocen a Jesús, ¿verdad? Aquellas personas que no han nacido de nuevo, a las personas que no han nacido espiritualmente, no tienen nada, para nada esta lucha, no la tienen. Hablan como quieren, piensan como quieren, viven como quieren, reaccionan como quieren. Ahora, antes de entrar de lleno al tema, yo quiero poner una base. Por el sacrificio del Señor Jesús, el derramamiento de su sangre, como estudiamos el miércoles pasado, la pena del pecado fue quitada. Yo quiero que usted recuerde ahorita 3 palabras: pena, poder, presencia. Cuando nos entregamos a Cristo, la pena por el pecado es quitada. La pena es quitada. Ya usted no va a ir al infierno, ya usted no va a enfrentar el juicio de Dios. La pena es quitada. Cuando me entrego a Cristo, la pena es quitada. Efesios capítulo 2, versículos 6 al 8. Recuerde esas 3 palabras: pena, poder, presencia. La pena, me entrego a Cristo, es quitada. Efesios 2, 6 al 8. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar, ve otra vez, me regreso acá. Nos hizo sentar, ya usted está, posicionalmente hablando, ya usted está sentado en los lugares celestiales. Sí, ojalá que llegue al cielo. No, ya está. Su cuerpo no todavía, pero ya tiene su campo allá. No, es que tengo que lograrlo, tengo que lucharlo. Entonces usted no es salvo todavía. La pena fue quitada, versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ok? La pena, me entregué a Jesús, la pena es quitada. Pero, cuando el Señor le salvó, el Señor le dio su Espíritu. Ahora usted tiene el poder del Espíritu Santo. El libro de Hechos dice, cuando venga el Espíritu Santo le dará poder.
Cuando tenemos el Espíritu Santo, porque recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer el pecado. ¿Recuerda? Pena fue quitada. Hoy tenemos poder. Hoy usted tiene poder. Ahora mismo, ya, hoy, en este momento, usted tiene el poder para romper toda cadena, toda atadura, todo problema que usted trae, toda adicción, toda situación que lo ata. Usted ahora tiene el poder. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ay, sí, porque uno la pierde. No es lo que está diciendo el texto. Lo que el texto está diciendo es que si usted es salvo, ocúpese de su salvación, pónganla en práctica. Tiene el poder ya. Vamos. No, hay que ser salvo, no seré salvo. Bueno, si tiene a Cristo, ya es salvo, ya. Póngala en práctica, ocúpese en ella. Póngala en marcha. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ay, yo tengo esta lucha con mi carne. Y el Espíritu Santo le dice, puede vencerlo. Vamos a vencerlo. A Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está orando ahora. El Señor no está en el cielo ahí en una nube viendo para el techo. Él está orando por cada hombre, cada mujer, cada persona, para que podamos tener el poder para vencer. ¿Ok? Pena, poder. Pastor, entonces, si ya la pena fue quitada y si ya tengo el poder para vencer, ¿por qué peco? ¿Por qué caigo? ¿Por qué fallo? Si ya tengo el Espíritu Santo, ¿por qué? Aquí viene la tercera palabra. Porque Dios todavía no nos ha librado de la presencia. De la presencia. La pena fue quitada. El poder nos es dado. Pero la presencia del pecado sigue en la tierra. No vivimos en una burbuja. La presencia del pecado sigue aquí. La presencia del pecado sigue en usted. Ese virus sigue ahí. Nosotros cometemos un error. Un error. Y yo lo entiendo y está bien. Está bien. Hablando con unos médicos cuando a mí me dio cáncer de piel, conversando con él, me dijo, ¿verdad? Ustedes tienen que ponerse esto aquí, allá. Pero tiene que cuidarse del sol y de usar ojos oscuros siempre afuera, etcétera. Cuando use la computadora siempre tiene que usar filtro solar porque esos rayos también lo afectan, etcétera, etcétera. Entonces ya me puse la cosa, me quemó la cara, etcétera. Fui al médico y el médico revisó, ¿verdad? Y me dijo, sí, ya veo que ahí usa la palabra técnica, ya desapareció. Entonces yo le dije, eso quiere decir, doctor, que ya se fue el cáncer. Y me dijo, no, el cáncer nunca se va. Nosotros pensamos, no, que cáncer, ¿verdad? Y yo lo entiendo. Como humanos que somos, ¿sí? Entonces, y yo tengo conocimiento de causa, por eso puedo hablar, porque a mí me dio cáncer. Pero no es que las células cancerígenas desaparecen del todo. Entran en, ¿cuál es la palabra que se usa? Remisión. Ahí están. Si yo no me cuido, empiezan ya a salirme unas manchas y de repente la cara se empieza a romper y empieza a gritar. Ya empezó otra vez. El cáncer no se va, su carne no se va. Recibió a Jesús, Jesús está en nosotros, no, la carne no se va. Y uno tiene que luchar con eso. Romanos capítulo 5, versículos 9 al 10. Romanos 5, 9 al 10.
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahora, yo quiero decir algo también acá. No es que Dios no pueda hacer milagros, Dios puede hacer milagros. Si Dios quiere, lo quita y lo erradica del todo y nunca más. Pero a veces nos asustamos cuando dice, pero qué raro, esa persona tiene 8 años, 10 años, 12 años de que ya el cáncer desapareció y ahora le volvió y se murió. Es que está dentro de nosotros. Entonces entiéndalo, aplíquelo a usted en su vida espiritual. Un descuido y la carne toma lugar, sale. No es que la expulsamos, no, está ahí. Está esperando un chance, nada más que usted le dé el chance. Está esperando que usted afloje, está esperando que usted no se cubra bien, está esperando que usted no se proteja para salir otra vez, tomar el control, ¿ok? Ahora sí, este problema de la presencia del pecado será resuelto en el futuro gloriosamente cuando nuestro Señor Jesús venga a reinar aquí en la tierra o cuando Él nos lleva a su presencia. Gloria a Dios. Se va a acabar. Pena, poder, presencia. Téngalo presente. Ahora sí, Esther capítulo 9, versículos 1 al 5. Esther 9, 1 al 5. Esther 9, 1 al 5. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Versículo 2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor, segunda vez que se menciona esa palabra, temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. ¿Por qué los judíos lograron derrotar a sus enemigos? Si usted ve bien el versículo 4, y le invito a que subraye o resalte esa partecita, porque Mardoqueo iba creciendo, iba engrandeciéndose. Llegó a ser grande en la casa del rey. Cuando Amán influenciaba al rey, los judíos no podían ganar, no podían ni siquiera defenderse. Pero ahora Mardoqueo es grande en el reino. Recuerde que Mardoqueo es un cuadro tanto del Señor Jesucristo como del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús crece en nuestra vida, la carne va perdiendo su poder. Por eso dice que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu y no proveer para los deseos de la carne. Usted tiene dos naturalezas, la que más alimenta en su vida, esa es la que más ganará. Si usted alimenta más las cosas del Espíritu, usted vencerá. Si usted alimenta más las cosas de la carne, la naturaleza carnal suya, usted tendrá una lucha constante y pérdida tras pérdida y derrota tras derrota. Cuando Cristo crece en su vida, la carne perderá su poder. Cuando damos la preeminencia al Espíritu de Dios en la vida, la carne se va debilitando. Se va debilitando. Veamos lo que Juan el Bautista dijo con relación a Cristo. Que Cristo crezca y que la carne mengüe. Juan capítulo 3, versículos 30 y 31. Juan 3. Es necesario, dice Juan el Bautista,
Es necesario que Él, refiriéndose a Jesús, Él crezca, pero yo mengüe. Así es. Jesús tiene que crecer en su vida y su carne, su yo, su ego tiene que bajar. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso entonces, como punto número 1 para esta mañana, para poder derrotar la carne, si queremos derrotar la carne, primero debemos dejar a Cristo, dejar al Espíritu Santo que domine, que reine, que gobierne la vida. No, Él la gobierna, no es automático. Usted voluntariamente tiene que, Señor, gobernar mi vida, gobernar este carácter, gobernar estos pensamientos, gobernar esta lengua. Yo digo cosas que no debo gobernar la lengua. Dejar a Jesús, al Espíritu, que controle. ¿Quién gobierna su vida? ¿Quién domina sus pensamientos, su vocabulario, sus sentimientos, sus deseos, sus metas, sus propósitos de vida, sus relaciones, sus decisiones? ¿Quién lo gobierna? El Señor fue claro con sus discípulos recuerdan cuando Él estuvo ante la prueba más difícil, y me refiero a cuando Él iba a morir en la cruz. ¿Recuerdan lo que les dijo a sus discípulos cuando los llevó ahí a orar? Velen y oren para que no entren en tentación. Veámoslo literal. Vamos a Marcos 14:38. Ahí está, Marcos 14:38 es literal. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de aquella persona que ha nacido de nuevo, de aquella persona que salva, está dispuesto. El espíritu quiere leer la Biblia, el espíritu quiere orar, el espíritu quiere cambiar. Pero la carne es débil. La carne es débil. Hay que hacer tiempo, hermanos, en nuestra agenda diaria para Dios. Hay que hacer tiempo para leer la Biblia, para pensar en lo que Dios le está diciendo. Hay que hacer tiempo para pensar en lo que Él me está enseñando, ya sea en mi tiempo a solas, o ya sea en el estudio bíblico, o ya sea en los mensajes del domingo. Hay que no entre por aquí y me salga por acá. No, hay que pensar, sentarme a pensar, tomar apuntes, grabármelo. ¿Qué me está enseñando Dios? Hay que orar por los pasos de acción. Ok, sí, yo tengo que poner a Cristo en primer lugar. Yo tengo que hacer un cambio en mi agenda para meter a Dios en mi agenda diaria. No los domingos solamente, y no de vez en cuando, sino todos los días. ¿Qué pasos de acción voy a tomar? Porque si no, ahí quedó en el aire. Y eso usted lo lleva en oración. Señor, ayúdame a tomar pasos de oración. Yo quiero cambiar a nivel matrimonial. ¿Ok? ¿Qué pasos? Es fantástico. Qué bueno. Yo quiero mejorar como papá. Yo quiero mejorar como hijo. Yo quiero mejorar como esposa. Bien. En oración, Señor, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito orar. Además, poner su persona delante de Dios. Usted tiene y yo tenemos debilidades, luchas, sueños, un carácter. Algunos son sumamente pasivos, les resbala, como decía mi abuela, todo, ¿verdad? Puro aceite, todo les resbala. Y hay gente que no. Hay gente que más bien parece un fosforito ahí, ¿verdad? Y explota. Un volcán allá, el Krakatoa, uno de estos de Hawái, que está listo a la explosión. ¿Ok? Bien. Bien. Entienda, Dios le dio ese carácter. Pero Dios quiere que ese carácter sea controlado por el Espíritu, no por usted. Porque todo fracaso que usted ha tenido, por eso se debe a que usted lo ha dejado sin el poder de Dios en su vida. También saque tiempo para orar. El gran ministerio de intercesión por su familia, su esposa, su esposo, sus hijos. Saque tiempo para orar por la familia que no conoce a Jesús. Saque tiempo para orar por sus hermanos. Usted ve a sus hermanos aquí
Ay, qué bonito, ¿verdad? Vino hoy, vino afeitadito, se cortó bien la barba, vino peinadito, ella viene, ay, qué rico huele, viene con un vestido nuevo, viene con zapatos nuevos, ay, qué lindo, pero sabe, todos ustedes tienen cargas, todos ustedes tienen aflicciones, todos ustedes tienen dolores, responsabilidades que ni siquiera imaginamos, y luchas y tentaciones que están llevando sobre sus hombros. Pero qué lindo es saber que gente está orando por ustedes. Volvamos a los versículos 2 y 3 de Esther 9. Esther 9, versos 2 y 3, dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, sátrapas, capitanes, oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Nadie los pudo resistir. Nadie los pudo resistir, ninguno pudo con él. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, ninguno pudo con él, lo aceptamos, los aprecistas lo aceptan. Nadie, hablando de esto, ¿cómo ustedes ven? ¿Cómo el diablo les cambia el tema ahí? Volví a ver a algunos heredianos y ya se queda uno, ¿verdad? Nadie del pueblo, nadie de los enemigos pudo resistir a los judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre los pueblos. Y luego dice que los principales, los magistrados, los capitanes, los oficiales de los persas apoyaron a los judíos. No solamente vieron los toros, ellos no tenían que meterse, eran los judíos que tenían que defenderse. La gente, los persas, no debían meterse, ellos debían hacerse a un lado. El pleito es entre ellos, pero ellos se metieron porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿A quién representa Mardoqueo? Al Señor y al Espíritu Santo. Cuando el Señor está gobernando la vida de una persona, el temor de Dios cae sobre la gente que le rodea. Es lo mismo cuando un hombre, una mujer, un joven anda en el poder de Dios, bajo el control del Espíritu Santo, tiene una personalidad atrayente, tiene una personalidad magnética. La gente quiere seguirlo, la gente quiere tener lo que tiene, quiere ser como él o como ella es. Quiere. El temor de Dios cae sobre la gente. Recuerden los primeros capítulos de Hechos, cuando la iglesia está creciendo, el temor de Dios cayó sobre la gente, aún cayó sobre los legisladores romanos, y la gente empezó a convertirse. ¿Por qué? No era porque fingían ser, sino porque eran. Y eso es lo que tenemos que aprender, no fingir ser, sino ser. Veamos Esther capítulo 8. Esther capítulo 8. Vámonos a un capítulo anterior. Eso lo vimos semanas atrás. Esther 8:15. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Ojo lo que sigue. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Quiere que la gente se convierta al cristianismo? Sí hay que hablar, sí hay que testificar, pero hay que vivir a Cristo. Y eso es lo que la iglesia hoy por hoy está carente. La iglesia ha perdido un testimonio delante de las comunidades, delante de la gente. ¿Qué? ¿Usted me está invitando a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para que me saquen la plata? ¿Usted me está invitando a la iglesia? Son un montón de hipócritas. ¿Por qué se deben esos comentarios? Si no hubiera malos ejemplos, la gente no tendría esos comentarios. Una verdadera vida espiritual genuina es contagiosa. Y la paz que tiene un cristiano que camina con Dios, la quiere la gente que no conoce a Dios. El gozo, el carácter, el hogar que tiene un hijo, una hija de Dios,
que camina con el Señor, la gente que no conoce a Cristo la desea. Esto mismo pasó con David. Vea Primera de Crónicas, capítulo 14. Primer libro de Crónicas, capítulo 14, verso 16. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos, desde Gabaón hasta Geser. Y la fama, ahí está, la fama, el testimonio de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Cuando permitimos que Dios trabaje en la vida, la gente lo va a notar. Los otros se van a dar cuenta. El temor de Dios caerá sobre ellos. También, esto mismo también lo dice en Deuteronomio. Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, en orden cronológico, bueno, perdón, en orden que está aquí. Deuteronomio, capítulo 2, verso 25. Deuteronomio 2, 25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Cuenta la historia que había una reina allá en Gran Bretaña, conocida como Bloody Mary, ¿verdad? La María la Sangrienta. Una mujer despiadada, una mujer mala. Pero a la vez había un predicador muy conocido por sus predicaciones directas y su fuerza espiritual y sus oraciones. Y en un momento, cuando el reino de María la Sangrienta se estaba tambaleando, le preguntaron: María, ¿temes a los ejércitos enemigos? Y ella dijo: no, a ningún ejército temo, pero temo las oraciones de ese hombre de Dios. Cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, la gente, el temor de Dios va a caer, va a caer. Cuando la gente ve que Dios lo respalda, que Dios es por usted, que Dios de verdad funciona en la vida de una persona, la gente va a ser atraída. Cuando nos enchufamos con Dios, Él nos da el poder que se evidencia en la vida y la gente se va a dar cuenta, y eso es lo que se llama testificar con la vida. La gente va a ver que una persona igual a ellos, de carne y hueso, que llora, ríe, lucha, sufre, que tiene las mismas luchas y pruebas y situaciones adversas, financieras, personales, pero que tienen el poder sobre ese vicio, sobre esa prueba, sobre esa adicción, sobre ese momento de dolor, van a querer lo que usted tiene. Una cosa más antes de pasar al siguiente punto. Volvamos a Esther capítulo 9, el versículo 2. Esther 9:2. En su primera parte dice, Esther 9:2, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero. Los judíos se reunieron en sus ciudades. Los judíos no se aislaron. Los judíos se reunieron. Los judíos permanecieron juntos. Una trampa del diablo es que cuando algunos cristianos empiezan a enfrentar pruebas o incluso hasta caídas, porque todos podemos, no estamos exentos, ya sea que enfrentamos un problema de salud, un problema emocional, un problema espiritual, familiar, financiero, lo que el diablo quiere hacer es aislarnos. Lo que el diablo quiere hacer es apartarnos de la manada, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Quiere que nos vayamos solitos, lamiendo nuestras heridas. ¿Para qué? Para caernos más fácil. El diablo sabe que cuando hay una iglesia unida, viene a atacar, pero la iglesia unida le va a hacer frente. Si hay algún hermano que se quebró su patita como oveja, hablando espiritualmente y figurativamente, si alguno tiene su patita, si alguno se cayó en pecado, si alguno está golpeado, si está en la iglesia, si permanece, la iglesia va a salir y va a defender. Pero si está solito, si está allá solito,
se está enfrentando al diablo solo. Una trampa del diablo es que los cristianos se aíslen. La gente empieza a dejar de venir a la iglesia, deja de congregarse, tratan de luchar contra la situación adversa en sus fuerzas y sin el acompañamiento del pueblo de Dios. La iglesia es una familia donde juntos nos estimulamos a las buenas obras, donde juntos nos apoyamos, donde juntos oramos unos por otros, nos motivamos con palabras de aliento, sonrisas y abrazos. Pero sola es una presa fácil para el diablo. Si nos alejamos de otros cristianos, la carne le ganará la batalla. Salomón escribió sobre esto en Eclesiastés capítulo 4, versos 9 y 10. Eclesiastés 4, 9 dice, mejores son dos que uno. ¿Tienen problemas familiares? ¿Quién aquí no tiene problemas? No, pastor, ¿usted tiene problemas matrimoniales? Claro, claro, que vea a la esposa. Fallamos, yo fallo, ella falla. Todos aquí tenemos luchas, todos. ¿Tienen problemas en su noviazgo? Todos. ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo más absurdo que puede hacer? Apartarse. No, ella por allá, yo por acá, ella. Lo más tonto es eso. Mejores son dos que uno. Vamos, agárrense de la mano, muerdan la bala y digan, de aquí nos agarramos, de Dios, uno del otro, hasta que Dios nos bendiga. Hasta que salgamos. Hasta que salvamos. Es que usted no sabe el bicho con el que me casé, sí. Sí, no sé. Pero sí sé algo. ¿Y sabe qué es? Que usted también es una bicha. Sí, porque a veces vemos a él. ¿Y usted? O sea, somos pecadores. ¿Quién dice que un pecador más una pecador y vivieron felices para siempre? Un pecador más una pecador, problemas. Con Cristo en la familia, todo marcha feliz, la cosa cambia. Pero no quiere decir que los problemas eximen. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Qué linda es la reconciliación, ¿no es cierto, parejas? ¿No es cierto? Están como perros y gatos y luego, de verdad, Dios, qué linda la reconciliación. Bellísima. No los veo muy convencidos. Vamos a tener, Brian, necesitamos hablar con las parejas sobre esta cosa, ¿verdad? Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. ¿Ve? Porque están juntos. Pero si está por allá, tengo esta tentación, tengo esta lucha, el mundo me está jalando, me está gustando alguien que no es usted como esposa o usted como esposo. Pero si están juntos, si usted cae, su compañero lo levanta. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Vamos al segundo principio. Esther capítulo 9, versículos 6 al 10. Esther 9, 6 al 10. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai y Baisata. Suenan como jugadores de fútbol, pero no son, ¿verdad? 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Los judíos confiaron en Dios. Aquí viene el principio. Los judíos confiaron en Dios. Dios era todopoderoso. Claro, el Señor va a controlar mi vida, pero los judíos tenían que pelear. No era cruzarse de brazos. Yo creo que algunos cristianos confunden, como decía mi abuelita, la gordura con la hinchazón. Sí, hay que confiar en Dios, hay que creer en Él, es poderoso. El Dios es poderoso, amén. Pero hay que trabajar, hay que actuar, hay que hacer. Los judíos tuvieron que desenvainar la espada y matar, dice 500 personas. A los 10 hijos de Amán tuvieron que enfrentarlos. Entonces, ¿cómo derrota la carne? 1, deje a Jesús, al Espíritu Santo dominar su vida. 2, corte
el dominio de la carne con la espada del Espíritu, que es la Biblia. Corte, saque la Biblia, corte con lo que dice la palabra de Dios. Es que esta ansiedad me mata. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Saque la Biblia, saque y corte. Es que estos nervios, es que yo no puedo cambiar. Eso es una mentira del diablo, usted puede cambiar. Si el Señor cambió un endemoniado, no lo puede cambiar usted. Si el Señor cambió a Juan y a su hermano, que tenían un carácter que la gente no reconocía, uy, ahí vienen los hijos del trueno, ni les diga nada. Y Dios los cambió. Saque la espada. La Biblia tiene el poder para cortar nuestra relación con la carne. Necesitamos la Biblia, hay que desenvainarla, hay que mantenerla afilada, hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que usarla. No son técnicas humanas, no es llegar y meterse a un cuarto y gritar, ¡ah! ¡Ah! Ay, ya me siento bien. No es llegar y oye, estoy enojado, voy a contar hasta 10, no sirvió, vamos hasta 100, vamos hasta 4.324.000. Ya ahora sí me siento bien. No son técnicas humanas. Es agarrar la palabra y tener el cáncer y cortarlo. Es decir, escrito está. La Biblia dice. Ese fue el problema de Eva. Cuando la serpiente llegó a donde Eva, Satanás llegó y le dijo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol de los huertos, y ella empieza a conversar con la serpiente. ¡Qué error más grave! Y todavía la serpiente llega y le dice, no hombre, no. Dios te está mintiendo. Porque sabe Dios que el día que usted coma de él, serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios. Y la mujer se cae ahí con las babas afuera viendo el árbol y va, mira, codicia, toma y peca. Y conocemos el resto de la historia. Porque ella no dijo, escrito está. Porque ella no dijo, Dios dijo. Cuando Satanás hace el intento con el segundo Adán, que es Cristo Jesús, y llega donde él dice, vencí al primer Adán, ahora llego al segundo Adán, vamos a ver, y le pone la tentación. ¿Qué hace Jesús? Escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. La carne gana cuando no sacamos la espada. Hay que conocer la Biblia, por eso yo le invito a la serie de la cual estuve mencionando, para que en serio pueda conocerla. Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es contra solo el diablo. Y no es contra su carne, nada más. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. O sea, cuando usted gané, oh Dios, gracias. No se ponga de pie porque ahí está el francotirador listo. Porque a veces le ganamos. Y el francotirador dice, ¡fum! Y una vez, se lo vuela. Cuando gane, diga, tarde o temprano viene. Tarde o temprano vuelve. Tengo que estar firme. Versículos 16, 17. Efesios 6, 16, 17. Ojo las partes de la armadura. Sobre todo tomad el escudo de la fe defensivo, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación defensivo. La espada del Espíritu ofensivo. Si usted ve las varias partes de la armadura son defensivas, pero hay que usar la espada para ir a la ofensiva. Hay muchos creyentes que entran a la vida como algunos equipos de fútbol entran a los partidos. El portero, 8 defensas, un mediocampo y un delantero. Y reviente bolas.
todo lo que reviente como loco. Defendiendo, y adivine que tarde o temprano les va a caer el gol. Bueno, así hay cristianos que usan solo el escudo de la fe. Y ahí está el diablo y el mundo y la carne. Y están defiéndese, y por allá cayeron. Ay, Señor, ¿por qué me abandonaste otra vez? Le agarro y levanta el escudo y defiéndese. No. Usted tiene que sacar la espada y darle duro al diablo, darle duro a su carne, a su naturaleza pecaminosa, a sus inclinaciones contrarias a la santidad. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuertes? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo hago que la Biblia permanezca en mí? Hay que leerla todos los días. Hay que memorizarla, hay que meditar en ella, hay que estudiarla, hay que compartirla, hay que aplicarla. Recuerde que nuestros problemas vienen de nuestra carne, no es de la gente. Los vecinos, el papá, la mamá, la persona que me contestó mal, el gato que me aruñó cuando era pequeño. No es culpa del medio, no es culpa de la gente que le rodea. No es culpa. ¿Sabe de dónde vienen los problemas? Deje que Santiago le conteste. Santiago capítulo 4, versículo 1. Sus problemas vienen de usted mismo. Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Esas luchas. ¿De dónde vienen? ¿No es de sus pasiones? O sea, sus deseos, los cuales combaten en nuestros miembros, vienen de mi persona. Vienen de mi ego, vienen del yo. El problema es que nos enfocamos en los síntomas y no en el problema, en la raíz. ¿Ok? El problema es nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos a Esther, capítulo 9, versículos 11 al 13. Nuevamente, Esther 9:11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. O sea, mataron a los 10 hijos de Amán. Es importante que lo tenga aquí. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? O sea, el rey le dice a Esther, ¿cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y aquí Esther le hace dos solicitudes al rey, dos peticiones. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Esther primero les dice, denos un día más para pelear. Recuerde que ellos solamente el 13 podían defenderse. Les damos permiso en el 13. 14 no pueden defenderse. Pero usted diciendo, denos un día más para pelear. ¿Qué mujer más valiente? No hemos terminado. Solo porque le ganamos a unos cuantos, no ha terminado la pelea. Solo porque usted venció una área de su vida, tal vez las mentiras, tal vez el chisme, tal vez la pereza, no, a usted le falta seguir peleando. A usted le falta seguir. Esther es lo que dice, hey, necesito un día más. Pero también ella hace una petición un poco extraña. Ella dice, quiero que cuelguen o empalen. Recuerde que cuando hablan de colgar no era ponerlo ahí en mecate, sino era empalar. Que empalen a los 10 hijos de Amán. Pero pregunta, ya estaban muertos. Ya los 10 hijos de Amán estaban muertos. ¿Para qué quiere que los empalen? Ok. Muy probablemente ella está empleando la estrategia que utilizaban las naciones de ese tiempo. Cuando iban avanzando hacia las ciudades más grandes y fortificadas, ¿ok? Aquí tenemos la ciudad más grande a la cual tenemos que pelear, pero siempre hay aldeas pequeñas. Los ejércitos iban y empezaban a matar la gente
¿qué hacían? Les cortaban la cabeza a los hombres, a las mujeres y a los niños. Las echaban en canastos y en sacos. Y cuando llegaban a la ciudad amurallada, ¿qué hacían? En catapultas ponían las cabezas y las arrojaban para que pudieran caerles al pueblo que estaba amedrentado. Es que viene un gran ejército, es un ejercitote. Pero nos dice el rey que tenemos que defendernos y de repente empiezan a caer cabezas de niños, cabezas de hombres, cabezas de mujeres. ¿Qué produce en usted? Es un terror psicológico. Otra cosa que hacían los ejércitos era que agarraban, arrasaban a esas pequeñas aldeas y empalaban a la gente para que si venían ejércitos a ayudarlos, llegaran y entraran y vieran, y vieran muertos aquí, muertos allá, gente en diferentes posiciones empaladas, horroroso espectáculo. Y la gente decía, no, nos devolvemos. Era un terror psicológico, era un miedo. Ella está colgando a los hijos de Amán como una artimaña psicológica. ¿Cuál es el principio para nosotros? Ahora, uno puede llegar a ponerse a hilar muy delgado y decir, pero ¿cómo? Ella es creyente. Recuerde que ella nació bajo un imperio persa. Ella no, de Dios conoce nada casi, muy poco, lo que Mardoqueo pudo enseñarle. O sea, usted no puede meter a Esther con todos los principios cristianos. No. No, gracias al Señor y a su influencia, ella pudo hacer cosas para Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Vea, cuando vamos a la palabra de Dios, es muy importante recordar que nuestro viejo hombre, nuestra carne, ya fue crucificada, ya está derrotada. ¿Por qué no puedo hacer caso a la carne? Porque usted estaría haciéndole caso a alguien que ya fue derrotado. Usted está haciendo caso a un perdedor. Entonces, último principio que vamos a ver hoy. ¿Cómo derrota la carne? Deje a Jesús y al Espíritu Santo dominar su vida. 2, corte el dominio de la carne con la espada del Espíritu. 3, recuerde que su carne ha sido derrotada. Recuerde la derrota de su carne. Hay que exhibirla. Cuando venga la carne y dice, mire qué rico esto, mire qué bueno esto, mire que haga esto, mire que piense aquí, mire que haga, mire que reaccione. Usted ya fue derrotada. Exhíbala, preséntela, muestre, diga, hey, carne, usted ya perdió, usted fue derrotada. Cuando usted cae en la tentación, usted está huyendo y siendo engañado por un perdedor. Está tomando la decisión de seguir a un perdedor, aquello que fue vencido por el Señor Jesús en la cruz. Está mostrando, cuando usted sigue a la carne, está mostrando que usted no quiere ser un ganador, sino un perdedor. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado, han empalado, ahorcado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un dibujito que les ponemos ahí, quiero que lo vea. Note por favor ahí cuando acabamos de leer ese texto de Gálatas, note el tiempo pasado. En Cristo, los que son de Cristo ya han crucificado. Cuando Cristo murió y usted se entregó a Él, su viejo hombre, su carne, fue crucificada con Él en la cruz. Así como Cristo está en la cruz, su viejo hombre estaba ahí. Usted en Cristo es una nueva creación, usted en Cristo es un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6 dicen, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también la seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, empalado, ahorcado, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a fin de que no sirvamos más a la carne. De la misma manera que los hijos de Amán públicamente fueron exhibidos, levantados para que todo el mundo viera, su carne y mi carne tiene igualmente que ser exhibida públicamente en vergüenza, diciendo, ya fue vencida por nuestro Señor Jesucristo.
Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Quiere, cuando esté luchando con alguna tentación, memorice Gálatas 2:20 y esté repitiéndole: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es imposible dejar de pecar en nuestras fuerzas, pero en las fuerzas de Dios sí es posible. Sí es posible. No le haga caso a su viejo hombre. Ya perdió. Fue vencido. Créalo. Créalo. Practíquelo. Y un versículo más. Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos, ¿qué dice? Muertos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piense en uno de estos hombres que miran a cuanta mujer pase para codiciarla y decirle tonterías. Piense en uno de ellos. Probablemente se conoce a algunos. Su trabajo, en el vecindario, familiares. Piense en uno de ellos. Resulta que se murió. Esa persona se murió. 2 años después vamos a irlo a desenterrar. Lo desenterramos, le quitamos un poco el polvo, lo sentamos en una silla y le traemos las mujeres más lindas del mundo. Y le decimos: fulano, hombre, mire, mire, qué guapas, mire, qué atractivas. Pregunto, ¿don fulano sentirá algo por alguna de ellas? Está muerto. Está muerto. Esa es la ilustración que Pablo nos está diciendo. ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuáles son sus debilidades en su carne? Usted está muerto. Si tiene a Jesús, usted está muerto a ellas. Las que sean, usted está muerto. Debe considerarse muerto. Debe vencerlas, sometiéndose al Señor y al Espíritu Santo, sacando la palabra para cortar eso y recordando que la carne ya fue derrotada y que es Cristo el que tiene que reinar, el que tiene que crecer en nuestra vida. Si usted no tiene a Jesús como Salvador, esto es imposible de hacer. Necesita a Cristo. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias te damos en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia. Señor, ayúdenos a entender lo que Pablo quiso decirnos. Estamos muertos al pecado. Ya el pecado no debe vivir, dominar, controlar mi vida si no es el Espíritu Santo. Es usted, Dios, en la persona del Espíritu, para llegar a ser como Jesús. No debemos hacer lo que antes hacíamos cuando estábamos gobernados por la carne, por el yo, por el ego, sino que tenemos que entregarnos a ti totalmente, guiados por ti. Señor, si hay alguien aquí que no se ha entregado a Cristo, yo oro para que pueda ser tocado por el Espíritu Santo, pueda entregarse a Cristo. Si tiene una duda, si tiene una incertidumbre, si tiene alguna, Padre, que nos busque, que busque a la gente de liderazgo de acá de la iglesia y plantee su necesidad de entrega a Dios, pero que no se quede igual. Y a todos los hermanos y hermanas, tanto de acá, de Casa de Pan, como que los que nos están oyendo, que tenemos estas luchas, Dios, ayúdanos a vencer. Que Cristo crezca todos los días más y más y más y a cada rato, y que nuestra carne mengüe. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. No dejes que vivamos vidas en derrota. Amén. Amén. Si Dios lo permite, la próxima semana estaremos viendo la última porción. Usted vio que vimos hoy
a Esther capítulo 9, 1 al 18, 1 al 13, perdón. De hoy en 8, si Dios lo permite, veremos lo que resta del 9 y el capítulo 10, que es muy chiquitito, lo vamos a ver todo la próxima semana. Así que les invito para estar y poder aprender. Quiero llamar a los hermanos asignados.